Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos. Bienvenidos a la lección número 3 de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2021. Por siglos perpetuos. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una vez entró el pecado a nuestro mundo, el crecimiento del mal en la humanidad fue rápido. Fue tanta la maldad que las Sagradas Escrituras registran uno de los versículos difíciles de entender. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Triste saber que los seres humanos, dotados de intelectos gigantes, salud robusta, longevidad, hayan abandonado a un Dios amoroso. Prostituyeron las facultades excepcionales que Dios le había dado para ir tras la iniquidad en todas sus formas. A pesar que la inmensa mayoría se inclinó al pecado, hubo una pequeña minoría, un remanente, que aún deseaba obedecer y alabar a Dios. En esta semana vamos a estudiar que Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. Para dar inicio a nuestro estudio, empezaremos hablando de la maldad sin límites, que se encuentra registrada en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vimos que al final de la creación, nuestro Dios expresa que todo era bueno en gran manera. Luego entró el pecado y el paradigma cambió, y desde el capítulo 3 hasta el 6 de Génesis se observa la progresión constante del pecado. Como por citar un ejemplo bíblico, podemos ver en Génesis 4:8 lo siguiente: Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las cosas ya no eran buenas en gran manera. La ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado y sus repugnantes resultados en el hombre. Primero, conocieron la maldad. Segundo, el hombre sintió miedo y culpa. Tercero, entró la furia, el odio en los corazones de ellos. Cuarto, se dio inicio a los asesinatos. Quinto, empezó la poligamia. Sexto, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Podemos concluir inicialmente que el mal consumió a la raza humana, que la rebelión alcanzó proporciones terribles, que los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, y por último, que la maldad fue tan grande que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Quizá la respuesta no sea tan difícil de encontrar. Todo empeoró con rapidez porque el pecado es progresivo, es decir, va en aumento. El pecado, si no se controla, se multiplicará, nunca se satisface hasta llevar al ser humano a la ruina y a la muerte. Recuerda, un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa que destruir el pecado. Pero lo bueno es que aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. Para seguir comprendiendo la lección de esta semana, vamos ahora a hablar de un varón justo llamado Noé, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En medio de todos los textos sobre la maldad del mundo antediluviano, el hombre Noé se destaca en contraste con quienes lo rodeaban. Cuando examinó la maldad reinante en el mundo, Dios observó que una gran parte de la humanidad había llegado a tal grado de maldad y rebelión que ya no escuchaban la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, no estaba todo perdido. Habían algunos que todavía escuchaban y deseaban servir a Dios. Entre ellos se destaca Noé, una persona justa y perfecta ante Dios.
Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro en el Nuevo Testamento lo llama pregonero de justicia. Y de él también se dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia, que aparece en Génesis 6:8, es la primera vez que se menciona en las Escrituras en este versículo, y evidentemente tiene el mismo significado que en el Nuevo Testamento. La gracia significa, primero, favor inmerecido; segundo, favor misericordioso de Dios ejercido hacia los pecadores que no lo merecen. Teniendo en cuenta lo que significa la gracia, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. El pensamiento inspirado dice sobre la vida de Noé lo siguiente: la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Recuerda, al entender que Noé necesitaba de la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, considera hoy tu propia vida y hazte esta pregunta: ¿podría decirse de mí que soy como Noé, justo y perfecto, y que camino con Dios? Al conocer sobre quién era Noé, podemos pasar a hablar ahora de esa relación que entabló Noé con Dios. Vamos a hablar del pacto con Noé. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vimos en la lección pasada que en el versículo 18 de Génesis 6 aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia, y ocurre en el contexto del anuncio de un diluvio que destruiría al mundo entero. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concretan un acuerdo. Aquí podemos ver la gracia en acción. Dios toma la iniciativa de salvar a Noé, mi pacto, sin que éste haga nada por merecerlo. Dios no se beneficia con este pacto. Y sin embargo, si Noé rompe el pacto, lo pierde todo. Se dijo que este pacto con Noé es un pacto bilateral, ya que involucra a Noé y a Dios. Noé, por una parte, debe construir un arca y entrar en ella. Y Dios promete que si Noé hace su parte, Él salvará a toda persona que entre en el arca. Elementos del pacto de Noé. En este pacto hay más elementos de los que se ven a simple vista. El primero a mencionar es la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Noé tiene su parte que hacer, y si no la cumple, el pacto se rompe. El otro elemento son las bendiciones de Dios, bendiciones no merecidas. Estamos hablando de la gracia. Si el pacto se rompe, los seres humanos serían los perdedores en última instancia, porque somos los beneficiarios del pacto. Ahora veamos la dinámica básica divino-humana que se encuentra en este pacto. Primero, la salvación es una iniciativa divina. Dios demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. Segundo, la salvación es gratuita por gracia. Esto se ve reflejado en el amor de Dios por nosotros, amor que Dios manifiesta en su gracia y misericordia. Tercero, el pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales, en la que cada socio del pacto depende del otro. Aquí es totalmente diferente, porque este pacto es con el ser más poderoso del universo, nuestro Dios. Y cuarto,
podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que lo hacemos nosotros los seres humanos. Él se beneficia porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nos beneficiamos nosotros, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Vamos a considerar la siguiente analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, aferrarse, asirse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. Recuerda, como el marinero, Dios anhela la salvación del que naufraga en el pecado. Por eso nos ofrece su pacto y nos pide que entremos en el arca de la salvación, un arca en forma de cruz. Luego de haber estudiado el pacto de Noé con Dios, vamos a analizar la señal del arco iris, Génesis 9, 12 y 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pocos fenómenos naturales son más hermosos que el arco iris. El Señor dijo que usaría el arco iris como una señal de pacto mío, pacto que sería por siglos perpetuos. Vimos que un pacto con Dios implica la aceptación de unas condiciones por parte del ser humano. En el caso de Noé, su tarea era hacer el arca, entrar en ella. La persona debe hacer su parte para poder entrar en pacto con Dios y de esta manera beneficiarse. Pero ahora Dios habla de un pacto diferente. Yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. ¿Por qué es diferente o distinto este pacto? Por dos razones. Primero, es un pacto que va más allá de la humanidad, extendiéndose a toda criatura que tenga vida. Y segundo, no hay una obligación específica. Es un pacto donde no hay que hacer nada para beneficiarse de ese pacto. Simplemente, Dios se compromete a no enviar un nuevo diluvio universal. Recuerda, este compromiso de pacto de Dios lo publica a lo grande, junto a la lluvia, desconocida hasta entonces. Dios coloca la refracción de la luz necesaria para dibujar imponentes arcos de colores. Este es un pacto único, inquebrantable, cuya señal perdurará mientras perdure la tierra. Y para finalizar el estudio esta semana, vamos a observar el remanente después del diluvio, Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Los únicos sobrevivientes fue Noé y su familia. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El verbo quedar, usado aquí en Génesis 7, proviene del hebreo cha'ar y está íntimamente ligado con el concepto de remanente. Remanente significa lo que queda. En este versículo 23 de Génesis 7 se encuentra la primera mención del concepto de remanente en la Biblia. Dios juzgó al mundo antidiluviano y lo condenó a ser destruido por su maldad. Pero hizo un pacto con el remanente, aquellos que estaban dispuestos a escuchar a Dios, a su pregonero de justicia. Es decir, en este caso, el remanente fueron Noé y su familia.
Este pacto con el remanente fue un pacto que tuvo su origen en un Dios de misericordia y gracia. Recuerda, antes de la gran destrucción de este mundo por medio del fuego, se ha concedido un periodo de prueba y de gracia. Se da a los hombres la oportunidad de mostrar si serán o no leales a Dios. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.